Bueno, pues muy buenos días. En principio quiero agradecer la invitación que me hizo la profesora Carmen Avilés y la Agencia Estudiantil de Noticias Universitarias para poder compartir la mesa con tres periodistas de investigación, tres premios nacionales de periodismo. Entonces para mí es un gran honor estar aquí presente entre ellos y poder presentarlos y darles la palabra para que compartan con ustedes sus experiencias. Básicamente la idea de la mesa pues es plantear temas de reflexión, temas que también ustedes han estado viendo en sus clases de periodismo, en este caso de géneros periodísticos 2, y que al final de la exposición de cada uno de ellos, de una exposición breve, ustedes tengan algunas preguntas que formularles para que ellos puedan interactuar directamente con ustedes. Entonces la mesa, como ustedes ya saben, se titula Periodismo de Investigación en México, Avatares, Censura y Represión, y dialogan tres ganadores del Premio Nacional de Periodismo. Tenemos a la periodista Nancy Flores, a Guillermo Hernández y a Darío Fritz. Y creo que en este sentido pues es una mesa muy oportuna por dos motivos. El primero, por lo que les señalaba a ustedes, porque estamos ahora viendo el reportaje y el periodismo de investigación. Y también en un segundo momento porque estamos atravesando en este periodo por una etapa de incertidumbre, a lo mejor un poco mayor que la que hemos atravesado en los últimos 10 años, respecto al ejercicio periodístico en México. Entonces yo creo que la gran virtud de estas tres personas que se encuentran con nosotros en la mesa es que ellos ejercen periodismo de investigación, que desde mi punto de vista pues es un periodismo muy valiente, sobre todo los temas que abarcan, los temas que abordan. En estos momentos en que pues hay muy pocos canales y muy poca tolerancia a la disidencia, a la censura o a hablar temas fuertes que en general no son visibles. Y en principio quisiera leerles a este respecto alguna información que ha sacado hace poco Artículo 19 a través de su informe 2004 sobre la violencia hacia la prensa. Y este informe fue elaborado por Artículo 19 de su oficina en México para Centroamérica. Dice este informe: la censura en México adquiere distintas formas y matices en función de en qué lugar de la República se encuentre uno. Lo cierto es que hoy, periodistas, defensores de derechos humanos, blogueros, comuneros, dirigentes sociales, líderes estudiantiles, todos tienen miedo por igual. Alzar la voz para denunciar, disentir, criticar, conlleva un alto riesgo. A solo 2 años de haber iniciado el actual gobierno, este se encuentra sumergido en una profunda crisis de legitimidad y de credibilidad por la falta de justicia y las continuas violaciones a los derechos humanos, lo cual ha sido documentado ampliamente por la ONU. Estado de censura, que es el título de este informe, recoge las agresiones contra la prensa a comunicadores documentadas por Artículo 19 durante 2014. El nombre del texto alude al estado de censura, pero también al clima enrarecido que prevalece en México, el cual lleva a la prensa a autocensurarse. México, dice el informe, vive un estado de miedo, y hacer periodismo bajo miedo afecta severamente no solo el derecho individual de toda persona a ejercer ese derecho, sino el derecho colectivo a la información. Los gobiernos totalitarios son los que se sostienen gracias al miedo y a un control férreo de la información. La prensa independiente resulta demasiado incómoda para el poder político. Durante 2014, Artículo 19 documentó 326 agresiones, en tanto que 82 periodistas han sido asesinados durante las últimas 2 décadas. Tan solo en los 2 primeros años de Enrique Peña Nieto, 10 periodistas fueron asesinados. A pesar de contar con leyes, mecanismos fiscales y programas, la violencia contra la prensa sigue creciendo debido a la total impunidad de los agresores. 48% de las agresiones contra periodistas son cometidas por un funcionario público, en su mayoría policías. Durante el gobierno de Felipe Calderón se agredía a un periodista cada 48 horas.
En lo que lleva Enrique Peña Nieto, la agresión se comete cada 26.7 horas. El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible. El estado es de censura generalizada. Bueno, esta es una pequeña introducción de este informe que es muy amplio y seguramente se encuentra en línea por si ustedes quieren leerlo de manera completa y detallada. Y bueno, para no robar más el tiempo, voy a dar la palabra a la periodista Nancy Flores. Ella nació en la Ciudad de México en 1979, es muy joven, como ustedes pueden escuchar. Es periodista, editora de la revista Contralínea y autora del libro La farsa detrás de la guerra contra el narco. Es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de esta facultad. En 2008 fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México, en la categoría de nota más oportuna por su trabajo Oceanografía, Negocios al Alza. Es coautora del libro Morir en la miseria, los 14 municipios más pobres de México. Sus trabajos periodísticos más destacados son Proyecto México 2030, La venta de un país, Los paraísos fiscales de Pemex y Factor K México. México abarata el crudo para Estados Unidos. Sus temas de interés son derechos humanos, corrupción, delitos financieros y el sector energético. Bueno, y su currículum es mucho más vasto, pero hasta aquí nos vamos a quedar para darle la palabra. Antes que nada quiero agradecer a la profesora Carmen Avilés por la invitación y a ustedes por su presencia. Me parece muy oportuno estas dos palabras que a UNAM le colocó al título de esta mesa redonda, ¿no? Que es periodismo de investigación, avatares, bueno, esa no es la palabra que quiero destacar, sino censura y represión. Porque pareciera que los periodistas que nos dedicamos justamente a la investigación, los periodistas de investigación, estamos condenados a estas dos situaciones, ¿no? A enfrentar la censura por una parte y la represión por otra. Pero esta situación no es privativa de ninguna manera de México en lo particular, ¿no? Si vemos lo que está pasando incluso en las democracias de alguna manera consolidadas, nos daremos cuenta que los medios corporativos, los grandes medios corporativos han ido cerrando sus unidades de investigación. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de mantener una unidad de investigación es muy alto. Y no solamente me refiero al costo económico, ¿no? De por sí hacer periodismo de investigación es caro, ¿no? Se necesitan recursos económicos, humanos, materiales, que no te exige el otro periodismo, digamos el cotidiano, el que cubre las notas, las conferencias de prensa, lo que está en la agenda del poder, ¿no? Lo que dicta la agenda del poder. El periodismo de investigación no, el periodismo de investigación siempre está en otro lado, haciendo otro tipo de coberturas que ya les hablaré más adelante, y en ese sentido es muy caro, pero hay otro tipo de costo para los medios corporativos que es enfrentarse a otros poderes, ¿no? Cuando sus unidades de investigación descubren cosas que atentan contra los intereses específicos de alguien. Hay un caso que todos entenderán perfectamente que acaba de suceder en México y lo voy a poner como ejemplo, aunque no me voy a detener mucho en eso, que es la unidad de investigación de noticias, de la primera emisión de Noticias MBS de Carmen Aristegui, ¿no? El costo que pagó este equipo de investigación fue la salida de 2 periodistas primero y posteriormente de todo el equipo, ¿no? Por circunstancias que yo creo que todos conocemos. Eso es lo que los medios corporativos no están dispuestos a asumir. Y les voy a comentar por qué ocurre esta situación. O sea, por qué el periodismo de investigación siempre acaba enfrentando estas dos situaciones. La censura por una parte, que tiene que ver con que los periodistas de investigación no tienen lugares donde publicar sus investigaciones, sino son medios independientes, con una circulación muy pequeña, generalmente muy reducida, que no se compara con digamos, la penetración que tienen los medios corporativos. Y bueno, por otra parte, la represión que enfrentan, ¿no? Que puede ser desde
amenazas, seguimientos, acoso de todo tipo, demandas, por supuesto, demandas por daño moral, hasta enfrentar, pues sí, como ya comentaba la profesora, incluso el asesinato, ¿no? Hay muchos casos de periodistas de investigación que han acabado asesinados, lamentablemente, ¿no? Otros exiliados, etc. El punto es que el periodismo de investigación tiene tres características que lo llevan o que llevan al periodista de investigación a enfrentar estas circunstancias. Estas tres características son muy importantes para definir qué es lo que hacemos, ¿no? Nuestra labor y por qué es importante esta labor. En primer lugar, los temas que aborda un periodista de investigación son de su propia iniciativa. Es decir, que nadie nos dice qué investigar, ni cómo, ni cuándo, sino que nosotros proponemos los temas que vamos a investigar y eso nos garantiza independencia, porque no estamos recibiendo una orden, nadie nos está dando, por ejemplo, la cabeza de nuestra nota o de nuestro reportaje y mucho menos nos está diciendo investiga por aquí o no investigues esta parte, ¿no? Entonces esto tiene que estar garantizado para el periodista de investigación. En segundo lugar, o la segunda característica que tenemos del periodismo de investigación es que debe ser un tema de interés público, es decir, que la gente tenga necesidad de esa información, que sea importante revelar esa información. El tercero es que alguien en una posición de poder quiera ocultar esa información. Y este es el punto más sensible de las tres características, porque siempre va a haber alguien en una posición de poder, y estamos hablando no solamente de poderes institucionales o establecidos como sería el gobierno, ¿no? O el poder judicial o el poder legislativo o en particular algún político, sino también de los poderes fácticos. Es decir, estamos hablando de que si un periodista de investigación tiene un tema que involucra intereses privados, va a haber un empresario que estará en contra de que nosotros revelemos esa información, ¿no? Y también por otro lado hay otro tipo de poderes, ¿no? Como por ejemplo el narcotráfico, o bueno, otro tipo de poderes fácticos, como los criminales o un narcotráfico, ¿no? que ese ya aumenta un poco más el riesgo. Pero en general, los poderes que he citado, el riesgo para el periodista de investigación es, digamos, más o menos el mismo. Es importante entender que estas personas van a hacer lo posible porque los periodistas no revelemos la información que estamos investigando. Y ustedes se preguntarán cómo o qué es lo que hacen los periodistas de investigación para minimizar los riesgos, puesto que ya vimos que casi siempre nos enfrentamos a ambas cosas, ¿no? En primer lugar, es importante que el periodista sepa, o digamos para cumplir este objetivo, dónde va a publicar esta información, ¿no? O qué tanta posibilidad tiene, y que esté dispuesto incluso a publicarlo en un blog en el caso de que ningún medio esté dispuesto a revelar la información, ¿no? Y por otra parte, pues hacer un trabajo lo más pulcro posible, en el sentido de que un trabajo completo nos minimiza los riesgos, sea de una demanda, sea incluso de… Los riesgos pueden ser, digamos, de alguna manera minimizados porque si uno no hace un trabajo lo más completo posible, puedes estar desatendiendo una parte que sea importante y por ese simple motivo alguna persona afectada por tu información o bueno, que esté involucrada en el hecho de corrupción o lo que estés revelando, se sienta tan ofendida o tan agraviada que de alguna manera asuma el costo de hacerte un tipo de daño o de demanda. Por supuesto que al final del día acabamos casi siempre enfrentándonos a esto. En mi caso, por ejemplo, he enfrentado 4 demandas por daño moral que interpusieron contratistas de petróleos mexicanos por investigaciones donde yo revelaba casos de corrupción. Los 3 contratistas
digamos, uno de ellos, Zetagas, ha estado impune todo este tiempo a pesar de todas las evidencias que en la revista Contralínea publicamos. Los otros dos ha quedado bastante claro que nosotros nunca faltamos a la verdad y nos conducimos con principios éticos todo el tiempo. Uno de esos casos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el caso de Blue Marine, esta contratista de petróleos mexicanos que había ganado miles de millones de pesos en contrataciones ilícitas, donde había traficado influencias, ¿no? Su director había sido durante dos direcciones generales de petróleos mexicanos, asesor de esos directores generales, y al mismo tiempo había obtenido contratos en su empresa privada y posteriormente también seguía obteniendo contratos y sigue obteniendo contratos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró que los periodistas habíamos hecho nuestro trabajo de la mejor manera, que no habíamos faltado nunca a la verdad, que habíamos sido acuciosos en nuestro proceso investigativo, y determinó no amparar a la empresa, porque ese era el fondo del asunto, y que nosotros ganáramos la demanda que nos habían interpuesto. En el otro caso se trata de oceanografía. No sé si hayan visto la nota, pero después de muchos años nosotros empezamos a publicar desde 2004, 2005 todas sus corruptelas ahí con Pemex. Finalmente el año pasado su director fue encarcelado y se encontró que había cometido un daño moral. En el caso de Blue Marine también olvidé mencionar que el año pasado fue encontrado responsable de causar daño patrimonial a petróleos mexicanos y fue sancionado con la multa más alta, que fue alrededor de 5,000 millones de pesos, si no mal recuerdo. Y bueno, queda claro que a pesar de todo nuestro trabajo sirvió de algo, porque en ese caso de Blue Marine fue tomado en cuenta todo el trabajo periodístico que habíamos hecho en Contralínea para que la Secretaría de Función Pública determinara estas sanciones. Como les decía, el riesgo casi nunca se acaba de solventar, o sea, siempre vamos a tener estos riesgos, pero en cuanto tengamos un trabajo más acabado va a ser muchísimo más difícil para ellos, en primer lugar, descalificar lo que estamos presentando a la sociedad, y en segundo lugar, pues atacarnos, digamos, por la vía legal, en el caso de que ese fuera su mecanismo para su defensa, si así se le puede llamar, a lo que hacen estos poderes fácticos. Pero siempre existe el otro riesgo de que seas atacado en tu persona. Y sobre ese punto, bueno, también nosotros tenemos una amplia experiencia en la revista de cómo estos poderes se sienten tan lastimados que, bueno, por ejemplo, en nuestras instalaciones pues han sido allanadas 2 veces. Nosotros hemos estado ahí presentes cuando llegan estas personas con sus abogados. Los 2 casos de allanamiento está claramente revelado que fue el grupo Zetagas, y eran sus abogados y eran sus representantes legales acompañados de policías capitalinos, tratando de romper los escritorios, entrar a nuestros archivos y con una violencia desmedida, verbal, etcétera, todo el tiempo tratando de intimidarnos, ¿no? En el otro caso, bueno, hemos sufrido también asaltos. El último fue el año pasado, que nos han dejado, digamos, vulnerables en el sentido de que, por ejemplo, el año pasado se llevaron absolutamente todo lo de la redacción, no entraron a administración, solamente se concentraron alrededor de 4 horas en redacción, revisaron todos nuestros documentos, por supuesto se llevaron computadoras, grabadoras, libretas, pero lo que más nos sorprendió es que se llevaran expedientes específicos de cada reportero que apenas estábamos investigando, ¿no? Entonces era una clara señal para nosotros, o así al menos lo leímos el hecho de que era una señal de amenaza también para nosotros, ¿no?
Decía la profesora en su introducción que el periodismo o los periodistas de investigación son valientes. Yo creo que no, más bien que no medimos el peligro, ¿no? Porque si realmente fuéramos conscientes de todo esto, pues tal vez no haríamos lo que hacemos, ¿no? Pero finalmente lo hacemos porque tenemos un compromiso con la sociedad. Yo creo que eso nos mueve y yo pienso que mis colegas estarán de acuerdo conmigo, que es el compromiso con la sociedad el que nos lleva a revelar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es injusto que en un país como México se violen los derechos humanos, porque es injusto que se roben el patrimonio descaradamente, porque es injusto que esté pasando todo esto y que haya funcionarios en la impunidad total, ¿no? Funcionarios y empresarios, y al mismo tiempo también delincuentes, porque si se fijan, México tiene las tres cosas, ¿no? Funcionarios corruptos, empresarios corruptos y delincuentes que se han aprovechado de toda esta corrupción para lastimar en los tres casos a la sociedad en general. Es importante que la gente al mismo tiempo conozca este tipo de periodismo de investigación, pero como yo les decía, generalmente no hay cabida en medios corporativos, es decir, Televisa, TV Azteca, los grandes periódicos, etcétera, no tienen o no han como vislumbrado una oportunidad en el periodismo de investigación. Entonces es muy difícil encontrar trabajos de investigación, no digo que no existan, pero es muy difícil encontrar trabajos de investigación en estos medios, y generalmente recurrimos a medios más pequeños con una circulación muchísimo más reducida, y generalmente la sociedad sigue sin tener acceso a estas investigaciones periodísticas. Y en ese sentido, cuando ocurre, por ejemplo, una agresión, no vemos una cobertura de la sociedad hacia nosotros. Yo no hago realmente un reclamo hacia nadie, porque también entiendo que la gente está muy harta de lo que los medios y los periodistas le han hecho, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, y toda la serie de mentiras que escuchan, que ven en la televisión, que leen en la prensa, etcétera. Pues yo también estoy harta de eso, ¿no? De ese tipo de periodismo que no responde al interés de la sociedad, pero al mismo tiempo esta falta de cobertura nos deja más vulnerables a quienes hacemos este tipo de periodismo. Entonces, digamos que en ese sentido también nosotros, a la hora de evaluar nuestros riesgos, tenemos que meter esta circunstancia, ¿no? en nuestra evaluación de riesgos, que no vamos a tener en un momento determinado el apoyo de la sociedad masivamente, o sea, eso nunca lo vamos a tener, porque nuestros trabajos tampoco llegan masivamente a la sociedad. Y bueno, finalmente considero que este trabajo es muy importante, porque cuando la gente conoce estas problemáticas que otros medios no visualizan, cuando se ha garantizado que es una investigación independiente y que además es de interés público, significa que algo puede cambiar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si hablamos de una investigación que está revelando violaciones a los derechos humanos o casos de corrupción, el objetivo de esas investigaciones es que la situación cambie. Y yo creo que ese es uno de los objetivos, por lo menos para mí, de lo que hago, de mi labor, ¿no? Como periodista, es que México tenga una situación más justa, bueno, justa, porque ahorita lo que estamos viendo es muy injusto, que nuestro sistema cambie, que la corrupción de alguna manera vaya poco a poco minimizándose hasta que, si algún día podremos, no exista, que nuestro sistema realmente sea democrático y no sea una tomada de pelo como lo que ha sido hasta ahora, que ya no existan más violaciones a los derechos humanos, más despojos, etc. Pienso que eso es lo que
los periodistas de investigación queremos, ¿no? Que las cosas cambien para bien de todos los mexicanos, ¿no? En este caso, o de toda la humanidad, en el caso de los periodistas de investigación que están metidos en conflictos internacionales, ¿no? Investigando conflictos internacionales. Yo le dejaría hasta aquí porque mis compañeros, mis colegas van a también hablar y exponer sus experiencias. Nada más advertiría que es muy importante en esta circunstancia de hacer un trabajo completo, la metodología que utilizamos, ¿no? Es muy importante, ustedes que están viendo el reportaje, saber que su reportaje tiene que quedar redondo, que tienen que consultar a todas las partes, a las más afectadas, a los que tienen algo que opinar, siempre tienen que contrastar la información, buscar muchas fuentes de información y sobre todo apegarse a su método de investigación para que obtengan un producto que esté a salvo de todos estos riesgos que más o menos les comenté. Ya vendrán también la serie de preguntas y respuestas. Si les quedó ahí alguna duda, podemos resolverla ya en específico con sus preguntas. Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, que me hayan escuchado y por supuesto la invitación a la agencia y a la profesora Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias a la periodista Nancy Flores. Ahora le vamos a dar la palabra al periodista Luis Guillermo Hernández. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestría en comunicación por parte de la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en comunicación. Es un cronista apasionado del periodismo narrativo. Participó en los libros colectivos Generación Van, Entre las cenizas y 72 migrantes. Es ganador en 2007 del Premio Nacional de Periodismo que otorga el Consejo Ciudadano por la serie de entrevistas Los Niños de la Furia. En 2011 obtiene el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez por la serie de reportajes La vida después de San Fernando. Sus temas de interés son arte y cultura, política, derechos civiles y la acción social. Desde 1994 su trabajo ha sido difundido en periódicos, revistas, radio, televisión y portales digitales de México y Latinoamérica, en medios como El Universal, Reforma, Grupo Expansión, Grupo Televisa y MX. Actualmente es periodista independiente, becario de CONACYT en el posgrado en comunicación de la UNAM y cursa una especialización en periodismo literario en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, le damos la palabra a Luis Guillermo Hernández. Gracias, muy buenos días gracias por esta invitación, buenos días. Si me ven un poco errático es por la desmayada, muy desacostumbrada para los periodistas de a pie. Bueno, me invitan a platicar con ustedes sobre el periodismo de investigación y creo que la mejor manera de contárselos es a partir de una historia personal. Hace más o menos un mes y medio, empecé a notar una serie de cambios muy extraños en mi vida cotidiana. Primero el celular se me empezó a calentar sin ningún motivo, se me ponía como una plancha y de repente se apagaba sin que yo lo tocara, se desconfiguraba todo y volvía a procesar. Yo estaba como preocupado pensando que era la batería o que el teléfono pues era muy chafa y que por eso estaba ocurriendo esta situación. Le comenté a un amigo en plan de anécdota, oye, mi teléfono se calienta como una plancha. Y me dijo, a lo mejor está intervenido. Y le dije, eso no existe. Pasó. Un par de días después, el conserje del edificio donde vivo se acercó y me dijo, oiga, joven, me dice joven, oiga, joven, una persona, una mujer, estuvo un rato viendo el edificio, estuvo asomándose hacia su balcón, tomando fotografías, y estaban estacionados en la esquina preguntando por si aquí vivía el periodista. Y entonces, ¿qué les contestaste?
Pues yo no les contesté nada, joven, pero me dio miedo porque después llegó otra persona y estaban ahí observando a ver si usted salía o no. Cálmate, estás loco. O sea, es muy paranoico mis consejos. Un par de días después, un compañero de la revista MX me comenta que han descubierto que los correos electrónicos de la revista están siendo revisados por gente que no es personal de la revista y quieren pensar que alguien tiene nuestras claves y los está revisando. Eso es una película. Esto no es nada más. Pasó, yo soy un escéptico de esas cosas. Yo creo que las brujas no existen, pero de que vuelan, ¿no? Hace un par de días, por Facebook, un compañero que antes fue reportero y ahora trabaja para una oficina de comunicación social del gobierno federal, platica conmigo y me dice, oye, te metiste esa cosa de México Leaks, ¿verdad? Pues me metieron. Ah, pues ten cuidado porque traes oreja y cola. ¿Y eso? Dice, pues aguas. Y le digo, exactamente qué significa que traiga oreja y cola. Sabéis que no hago periodismo de investigación. Me formé como periodista de asuntos políticos y de narcotráfico, pero hace un par de años, 4 años, me he ido hacia el periodismo literario, una rama del periodismo en la que estoy muy interesado, y he dejado de investigar asuntos de narcotráfico, de política, de corrupción, como antes lo hacía. Dices, es que alguien en el gobierno está buscando lo que están haciendo en México Leaks, una plataforma que se ha lanzado hace un par de meses, en la cual los ciudadanos pueden filtrar información a ciertos medios de comunicación y ciertas organizaciones no gubernamentales, información relacionada con corrupción, con actos documentables de corrupción o crímenes incluso, y que está ahí disponible para todos. Formo parte de esta red como integrante de la redacción de MX y me encomendaron pues, ese trabajo, ¿no? Me dice, checa tu teléfono, está intervenido. Checa en tu casa si no tienes micrófonos, puede haber. Checa la gente con la que hablas, la gente con la que te acercas, checa tus redes sociales. Entonces ahí va Luis Guillermo a revisar, ¿no? Sus redes sociales. Entonces, mi cuenta de Twitter, que es muy pequeñita, muy humilde, que tiene el 0.01% de los seguidores de Whatever Tomorrow, se empezó a llenar de huevitos, muchos huevitos. Ya tengo 1200, de los cuales 800 son huevitos. Y Facebook también, de repente me empezó a llegar, como yo acepto a todos, me empezó a llegar de Facebook una gran cantidad de solicitudes de gente que nada más tiene su foto ahí y ya. Nos están investigando, estamos siendo vigilados quienes participamos en esta red, seguramente que sí. Mi jefe, Ignacio Rodríguez Reina, cada que tenemos reunión de México Leaks con los compañeros de proceso, de animal político, en la red de periodistas de a pie o redes internacionales que formamos parte de este asunto, nos recomienda que cada que nos reunamos apaguemos los celulares, apaguemos las computadoras y discutamos en un lugar donde nadie nos puede escuchar. ¿Qué está pasando en realidad? No sé, no puedo asegurar que nos estén espiando, pero sí puedo asegurar que hemos detectado esta serie de detallitos que están ahí. ¿Tenemos miedo? No. Yo creo que soy un convencido, 20 años de periodismo me han enseñado que cuando alguien te quiere dañar, no te avisa, te daña. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que en México estamos viviendo una regresión autoritaria, real, palpable, evidente, en la cual un grupo de periodistas, los compañeros de Contralínea tienen por lo menos un lustro luchando contra diferentes amigos que los quieren destruir. La revista Proceso tiene también 3 décadas en eso. Algunos compañeros
han documentado con mucha contundencia los ataques físicos y legales hacia un grupo de colegas. Estamos en este momento de represión autoritaria porque el gobierno no entiende, no quiere entender, y por gobierno me refiero al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. El gobierno no entiende que el periodismo crítico, el periodismo libre, es una condición absolutamente necesaria para que exista una democracia. Y como no lo entiende, y nosotros nos empeñamos en hacérselos entender con nuestro trabajo, tenemos que luchar contra este acoso. Es una cuestión que decía Nancy, a veces nos enfrentamos sin saber a qué nos enfrentamos. Yo ahí voy a poner muy claras las cosas, chicos. Yo sí sé a lo que me estoy enfrentando. Por eso me dejé un tiempo de periodismo de investigación. Pero regresé, sobre todo por dos cuestiones. La primera, porque ahora los periodistas contamos con métodos de trabajo muy cercanos a los métodos científicos de investigación, con los cuales trabajar, que nos dan estrategias de defensa legal, sobre todo, para hacer nuestro trabajo, pero también que nos permiten luchar con mejores herramientas contra nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de los periodistas? Pues todos aquellos que no quieren que cierta información se revele. Y aquí entran todas las categorías que ustedes quieran mencionar. Políticos, empresarios, redes eclesiásticas, narcotraficantes, delincuencia organizada, incluso grupos de poder enquistados en instituciones, ¿no? La mafia de la UNAM, la mafia del POLI, la mafia de la SEP, la mafia del SAT, es decir, la mafia de los actores, la mafia de los futbolistas, la mafia... Estamos incrustados, todo el país, toda la sociedad. Y contra ellos tenemos que luchar. Pues, ¿tenemos miedo? Pues no, realmente no. Pero tenemos cuidado. Yo que soy un poco más descreído, sigo con mi mismo celular y sigo haciendo lo que hago. Porque, como les decía, tenemos ahora métodos y también tenemos un grupo de amigos que antes no teníamos, al menos nosotros, al menos yo, que me dicen lo que tengo que hacer. Uno de los grandes cambios en el periodismo mexicano de los últimos 10 años es que ha podido acercarse a ejemplos que antes no conocía, periodismo internacional, periodistas internacionales, que nos ayudan a entender cómo podemos investigar, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos protegernos, para hacer el trabajo que queremos hacer sin que nuestros enemigos nos afecten. Y eso es muy bueno. Hay una periodista chilena, Mónica González, ella fue una víctima de la dictadura de Pinochet y siguió ejerciendo el periodismo, incluso en dictadura. Creó una organización que se llama CIPER, un centro de investigación periodístico, financiado con recursos internacionales de ONGs, y ella nos ha ayudado a entender cómo podemos sobrevivir porque ustedes ya no compran periódicos o revistas o medios de comunicación. Ustedes y toda su generación y todo el país, nadie nos pega, ¿no? ¿Cómo podemos sobrevivir económicamente, incluso en medio del acoso gubernamental? Hace unos días mi jefe de EDMX me anunció, como para convencerlo de que sí estamos siendo atacados, que a MX le cancelaron todos los convenios publicitarios gubernamentales que ya tenía firmados para este año. Y alguien me comentó, no oficialmente, que era porque estaba metido en este asunto de México Mix. ¿Qué haces ahí metido en asuntos de México Mix? De MX. Tan bonito que puedes hacer cositas que no le afecten a nadie, ¿no? Y entonces, pues ahora andamos ahí buscando financiamiento internacional, a ver quién nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Eso es uno. Y Mónica nos dice, a ver, chicos,
Si les van a partir la cara, pues se les van a partir y ya. No hay de otra. Van a tener que aguantarse, poner la otra mejilla, como dice la Biblia, ¿no? Pero pueden aprender de la experiencia. Y pueden aprender de la experiencia buscando cómo sobrevivir al naufragio. ¿Qué tienen que hacer? Si lo están investigando, si los están siguiendo, si los están interviniendo, no tengan una doble vida. Sean completa y absolutamente transparentes, ¿no? Y entonces a mí me pregunta, ¿tú tienes una doble vida? Le digo, pues ya no. Ya no me divierto como me divertí a los 20 años. De hecho, mi vida es tan aburrida ahora, tan monacal, que me gustaría hacer algo así atrevido para que tengan algo que hablar de mí, los espías, ¿no? 2. Busquen otra financiación distinta del periodismo que les permita tener dinero para pagar las cuentas. Yo doy clases en el y escribo en talleres y en los domingos tengo puesto carnitas. 3. Investiguen en equipo. Y entonces ahí nos tienen a los compañeros de proceso, a mi querido Jorge Carrasco, a mi compañero Omar Sánchez Petay, del Banco México, y a mí, de Rafael Cabrera, de la Unidad de Investigación de Aristegui, investigando la primera denuncia de México Leaks, que ya tenemos documentada, nos llegaron los documentos, estamos en eso. Y estamos trabajando en equipo. Yo nunca había hecho eso, absolutamente nunca. Soy muy envidioso y muy ególatra y muy egoísta como para trabajar con alguien más, ¿no? Lo primero que teníamos que discutir es quién va a firmar primero, porque eso es más importante que nada, ¿no? ¿Cuál es la firma que va primero? Ya que nos pusimos de acuerdo en eso y logramos superar nuestros egos, lo segundo es cómo investigar en equipo en medios distintos. Son 4 medios distintos que tienen diferentes intereses, pero que tienen la misma investigación. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo con estas nuevas herramientas metodológicas de trabajo, a indagar, buscando privilegiar lo más importante de todo, que es que la información les llegue a ustedes, a la mayor cantidad de ustedes posible, a la mayor cantidad, y que esa información sea lo mejor documentada posible, lo más rigurosamente investigada, con una metodología impecable, que no deje un solo flanco abierto y que nos permita tener una cantidad de documentación, de puntos de vista, de versiones, tal que no haya una sola rendija por la cual nos puedan desmentir, atacar o demandar. ¿Se puede hacer eso? Pues por supuesto, el periodismo ha evolucionado. A lo mejor no ha llegado a México una gran parte de esa evolución, pero existen las posibilidades, ¿no? El método científico periodístico le llaman los gringos, ya ven que ellos son muy buenos para bautizar cosas. El método científico, lo que hacen los sociólogos, los etnólogos, los científicos de las ciencias duras, trasladado en métodos adecuados al periodismo, a buscar información, a documentarla, a contrastarla, a verificarla, a reverificarla, a intentar desmentirla, a intentar derrumbarla con tesis contrapuestas, metodologías de estadística, de matemáticas, incluso estas ciencias de la informática que yo desconozco, y acercarnos a quienes sí saben de eso para que nos expliquen cómo se hace. Y una vez que tenemos ya todo eso, que es un trabajal, entonces sí publicar la información. En eso estamos, es muy divertido. Es muy divertido porque le quita al periodismo esa cosa artesanal que el tipejo Carlos Marín le puso a su manual de periodismo. No somos artesanos, somos intérpretes de la realidad, y como intérpretes tenemos la obligación de establecer métodos rigurosos de trabajo. Es una cosa padrísima lo que está ocurriendo. Seguramente esta primera filtración en México Leaks verá la luz el mes que entra. Y cuando salga a la luz, me gustaría invitarlos a que compren la revista Proceso, a que sean amigos de Animal Político, a que sean amigos de Aristegui Online, y a que compren la revista MX. Pero la revista MX quiero que la compren, por favor, cada quincena. ¿Por qué?
Porque somos un grupo pequeño todavía, va a crecer mucho más cuando tengamos compañeros que hacen ese trabajo y acercarlos a nuestro interés. Va a crecer porque queremos demostrar a la sociedad que necesitamos un periodismo libre y crítico. Y lo necesitamos porque si México está como está hoy, si México es este país ensangrentado y destruido y derrumbado que es porque no ha tenido una prensa, entre muchas otras cosas, es porque no ha tenido una prensa que le explique con claridad el monstruo en que se estaba convirtiendo. Creo que eso es algo importantísimo que les quiero dejar. Si no hay una prensa crítica y libre, nos va a cargar el payaso. Literal. Lo voy a dejar hasta aquí. Esta era mi anécdota personal, un poco revuelta porque estoy desmañanado y les agradezco la invitación. Muchas gracias a Guillermo Hernández. Y a propósito de la vigilancia en Internet, también el artículo 19 señala al respecto que Internet ha proporcionado oxígeno a la diversidad de opiniones e ideas. No obstante, los ataques contra la prensa en el ámbito digital han crecido considerablemente durante el último año. Tan solo en 2014, artículo 19 registró 59 casos de hostigamiento o amenazas a través de redes sociales u otras plataformas. Asimismo, documentó 12 ataques directos contra portales de información, o sea que yo creo que la amenaza es real, ¿no? Bueno, vamos a dar ahora la palabra a Darío Mario Fritz. Él es editor en medios de comunicación, defensor de la libertad de expresión y la seguridad digital y física de los periodistas. Es ganador del Premio Planeta de Periodismo 2005 por la coautoría del libro Con la muerte en el bolsillo, 6 historias desaforadas del narcotráfico en México. Y también ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo 2006 en el área de reportajes por Cómo a Cristo lo traicionan. También es coautor del manual Prevenir para después informar. Sus temas de interés son seguridad para periodistas, cultura, derecho a la información y medios digitales. Ha sido realizador del documental El Rugir de las Palabras en 2010, coordinó el diplomado Los alcances del crimen organizado. Ha sido organizado por la UNAM y la Sociedad Interamericana de Prensa. También participó en la realización del mapa de periodistas en México, geografía de riesgos de la Sociedad Interamericana de Prensa, así como en el manual Prevenir para después informar, guía práctica de seguridad para la cobertura en zonas de riesgo, publicado por artículo 19. Bueno, le damos la palabra a Darío Mario Fritz. Buenos días a todos. Ya no sé qué decir después de la contundencia de mis dos colegas aquí. Quiero agradecer a Carmen por la invitación una vez más. Gracias a Carmen, esto es un chiste. Yo doy clases aquí el segundo semestre del año, desde hace 3 años, y lo cual me encanta, me gusta, y algo que yo creí que no estaba a mi alcance, o no estaba por lo menos en mi proyecto, digamos, ¿no? Y gracias, Paula, también por la presentación. Yo quiero un poco plantear el periodismo de investigación dentro de cómo están los medios hoy, qué son los medios que tenemos hoy, cuál es el papel que tenemos nosotros como periodistas, para llegar un poquito a hablarles sobre como final de lo que es el periodismo de investigación. Cuando ustedes nacían, o casi no nacían todavía, a principios de los 90, creo que nosotros 3 al menos, teníamos una grabadora, teníamos una pluma, teníamos un teléfono fijo, teníamos una cámara de fotos, y así, digamos, los utensilios diarios del periodista eran muy amplios, ¿no? Las cosas han cambiado en estos 15, 20 años. Hoy ustedes en un teléfono inteligente tienen todo eso, lo cual hace al periodismo mucho más rápido, mucho más ágil, quizás más fácil, ¿no? Eso atrae a su vez una inmediatez y una locura por sacar todo a la vez, y también nos lleva al descuido, ¿no?
en la información a veces. Pero bueno, las cosas han cambiado a tal ritmo que, bueno, con ese ejemplo quiero como darles a entender de que hacia dónde voy o lo que les quiero decir. Y eso cómo llega a los medios, ¿no? Hoy para reportear tenemos que salir a la calle, pero también tenemos que estar muy bien anudados a las redes, a Twitter, a Facebook, a Instagram. Hay mucho que chequear todos los días, todo el día, y son fuentes de información hoy día, ¿no? Hoy a un diputado se le escapa algo, alguien emite un video y se va de la dirección de Conagua por un video o por unas fotos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas forman parte hoy de algo que no existía hace 15 años, 20 años, ¿no? Y con una inmediatez alucinante, impresionante, ¿no? Digamos, estamos en una revolución como hace 500 años fue la imprenta para Gutenberg, ¿no? Que ustedes habrán sido las primeras cosas que escucharon en esta facultad, como la escuché yo hace algunas décadas atrás, ¿no? La cuestión ahí está es cómo nos acomodamos a los nuevos formatos que nos trae la nueva tecnología, el internet y demás, ¿no? Y cómo se acomodan también los medios de comunicación a todo eso, ¿no? Y en los medios de comunicación todo esto se mueve a paso de elefante, digamos, ¿no? A paso de elefante que va pisando, como dice, no sé si es un refrán o el dicho, que va pisando vidrios todo el tiempo, ¿no? Va rompiendo vidrios porque es muy bruto, digamos, ¿no? Los movimientos son muy lentos, los procesos son muy lentos, la capacidad de innovar es muy lenta. Realmente la mayor parte de la innovación viene por los nuevos medios digitales, hechos generalmente por periodistas que se han tenido que salir de los medios tradicionales o por alguna razón van a caer a esto. Y bueno, y ahí es donde se empieza a innovar y a hacer cosas nuevas, ¿no? Mientras nosotros vamos en ese paso lento de cómo vamos aplicando las nuevas tecnologías, hoy es muy difícil encontrar un multimedia en un medio de comunicación. O sea, ustedes van a encontrar fotos, van a encontrar videos, pero no hay un trabajo de profundidad, ya no les digo de investigación, de profundidad, que a su vez tenga un multimedia incorporado en la página de internet, ¿no? Los medios gringos, los medios de los países desarrollados, por ahí lo tienen un poquito más, y son quienes van a la avanzada de eso, pero en nuestros países latinoamericanos todavía sigue siendo, seguimos teniendo ese retraso, digamos, ¿no? De las tecnologías que no las terminamos de usar acabadamente como deberíamos usarlas. Si ustedes ven a Google o Apple, se van a enterar de que ellos están constantemente viendo qué es lo que está viendo el público, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes o todos nosotros como usuarios, ¿no? Cuáles son nuestras tendencias, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Por eso es el tema de Facebook, ¿no? Que Facebook es una inseguridad absoluta porque todo está ahí, o sea, todo lo nuestro está ahí, digamos, ¿no? Y hay una huella digital ahí absoluta de todo lo que hacemos, ¿no? No solamente porque estemos en Facebook, porque Facebook está relacionado con Google, con el Twitter y nuestro correo, todo eso ellos lo pueden leer, ¿no? Y bueno, le digo un poco cómo las grandes compañías tecnológicas tratan de ver al público qué pasa, mientras los medios de comunicación seguimos la gran parte con ese sistema unidireccional, ¿no? Donde yo, medio, soy el saberlo todo, te doy la información público y no hay interacción con el público, ¿no? No hay una retroalimentación con el público en la mayor parte de los medios de comunicación que tenemos. Eso es un poco como para dar una idea de cómo vamos atrás todavía en la tecnología. En el 2013, en la Universidad de Chicago, 2 investigadores hicieron un estudio en grandes medios de comunicación. Les hablo del País, el New York Times, el Washington Post, el Haaretz de Israel, La Nación de Argentina, La Nación de Costa Rica, creo que en México fue el Universal. Y lo que salió a colación de todo eso es que ninguno de esos medios tenía todavía claridad de qué público era, ¿no? Entre otras cosas que le decían, y los lectores a su vez les decían que el medio no estaba respondiendo a sus necesidades, ¿no? A lo que ellos querían como informativamente tener
Y ahí aparecía, por ejemplo, que la política no interesaba, que solo interesaba en determinados momentos, ¿no? Momentos políticos, como puede ser la elección que se nos viene ahora, acá en el país, ¿no? Y sin embargo les interesaba mucho cuánto había aumentado el pan, ¿no? O el jitomate, ¿no? Lo más cotidiano y a la mano de las convivencias diarias que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo han cambiado los medios de comunicación? Que el Times, el grupo Times, que el New York Times, hoy no se considera una empresa de comunicación, se considera una empresa de tecnología. El The Guardian en Europa, en Gran Bretaña, que digamos la otra gran avanzada, hace periodismo de investigación, yo creo que hace uno de los mejores periodismos que hay en el mundo, pero además hace APs para periodistas, ¿no? Para que trabajan con Android, con iOS, para que tengan mejores herramientas, ¿no? Y esa herramienta además que le puede servir a cualquiera, ¿no? Ustedes se meten a la página de The Guardian Project y ahí van a ver muchísimas herramientas para usar Android, por ejemplo, ¿no? Si van a hacer periodismo y quieren seguridad y que no les pase que los estén espiando o cualquier otra situación de ese tipo, ellos les dan muchísimas de esas herramientas para que ustedes trabajen. Eso habla un poco de un periodismo de avanzada que está en otro, digamos, en otro estadio, pero de que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Porque las cosas van cambiando y el periodismo de investigación a su vez va a tener que ir adaptándose a toda esa situación. También hay un estudio por ahí que dice que los periódicos de papel van a desaparecer en 2 años, eso en Estados Unidos y Europa. Lo hacen algunos futurólogos que trabajan en Estados Unidos, que hacen proyección. En México se habla que en el año 2031 y además en la mayor parte de América Latina, más o menos se cree que es el proceso que va a llevarnos unos 15 años más, 16, en que desaparezca el periódico de papel. Ya veremos si lo podemos contar en ese momento, ustedes seguro que sí. A ver si es cierto esto que les estoy diciendo hoy a partir de este estudio. Pero, a su vez, esto ha dado, el Internet y las nuevas tecnologías, la posibilidad de que los periodistas podamos tener nuestros medios de comunicación. De alguna manera, la plataforma que les habla Luis Guillermo es como un nuevo medio de comunicación, ¿no? Que ya existe en otras partes también, ¿no? Hoy hay medios de comunicación que tienen 5 o 6 integrantes, periodistas, y que son muy exitosos, ¿no? En Centroamérica incluso hay algunos casos como El Faro, que es una página digital de periodismo que ha funcionado muy bien, y así hay otros casos, ¿no? Poco a poco, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Conectas, que es ahí donde inició el proyecto este chico que trabaja con Carmen, Rafael Cabrera. Él comenzó su investigación sobre el tema de Casablanca con Conectas. Conectas es una organización que está en Colombia, chiquita, de 4 personas, dirigida por un periodista que fue editor de La Semana. Hizo un proyecto que decía, vamos a llegar a crear periodismo de investigación para América Latina. ¿En qué consiste? En ir a países centroamericanos donde hay muchas falencias y agarrarse otros que están más fuertes, como el caso de México, de Costa Rica, ¿no? Y decir, bueno, vamos a abrir las puertas para que muchos periodistas comiencen a presentar sus proyectos de investigación y nosotros seremos sus guías, ¿no? Seremos sus editores. Si en sus medios quizás no los pueden pagar o sus medios no tienen interés en esas investigaciones de esos colegas, nosotros las vamos a apoyar. Y se han desarrollado el año pasado y se siguen desarrollando este año unos 10 talleres con periodistas mexicanos que participan en el armado de todo eso como guías, digamos, de los colegas, y hay de otros países de América Latina, y de ahí, bueno, nació un proyecto que, bueno, financió parte de lo que pasó en Casablanca, algo que no se sabe mucho, ¿no? Porque se cree que el proyecto Casablanca, bueno, nació ahí de la unidad de investigación de la mente, pero Rafael lo inició y recibió financiamiento de Conectas en un principio, un poquito, ¿no? Y ya después, con la unidad de investigación, hizo el resto, digamos, ¿no? Y eso es una forma alternativa de hacer periodismo, ¿no? Entonces ya entramos como en lo que dice
Rosenthal Alves, el director del Centro Knight para Periodistas y de la Fundación Knight, que ya estamos en un proceso de medios pasamos un proceso de medios de masa a la masa de los medios, ¿no? A una cantidad infinita de medios, ¿no? Donde podemos trabajar y tenemos alternativas. Entonces, ahí yo entro a discrepar con la situación de que se dice que en México no hay absoluta libertad de expresión, ¿no? O con quienes lo dicen. Yo creo que ahí hay que matizar mucho, porque la posibilidad de hacer cosas existen. Tal vez en los medios tradicionales no lo podamos hacer, pero sí hay medios alternativos, como los que han contado en este caso Nancy y Guillermo. Claro, el gran problema de eso es cómo hacemos sustentables esos medios de comunicación. Es el gran problema que tiene Luis Guillermo y todos sus colegas, ¿no? Como también los tiene Contralínea, ¿no? Cómo hacer sustentable económicamente un proyecto de este tipo que va a contrapelo, a contramano de lo que se hace normalmente y que a los poderes institucionalizados no les gusta absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que buscar por dónde se puede encontrar ese financiamiento. Generalmente lo que está pasando es que ese financiamiento está fuera, ¿no? Aquí no pasa como en Estados Unidos, que una fundación puede apoyar un medio de comunicación, aunque sea de un gran empresario, porque eso de vengan impuestos es un gran negocio, ¿no? Eso en México no existe. ProPublica, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un medio de comunicación alternativo, se financia de esa manera, digamos. Y la Voz de San Diego, por ejemplo, es otro caso parecido. Hay muchísimos casos, digamos, ¿no? Que se están dando de financiamiento alternativo a los medios normales, y con lo cual se puede hacer esta investigación que en los medios tradicionales, por el tema de los intereses económicos, no se puede hacer generalmente, ¿no? Aunque sí hay buenas experiencias, ¿no? Tampoco todo es negativo, ¿no? Y creo que eso nos lleva también, en las nuevas tecnologías, un poco lo dije al pasar al principio, es el tema de la calidad de lo que trabajamos, ¿no? Esa inmediatez que les decía al principio nos lleva mucho a estar en esa locura de estar publicando por publicar y no controlar, ¿no? Y creo que ha habido, en los medios está habiendo una gran regresión desde hace rato en el tema de la calidad. Y un poco el problema está, hoy como siempre está en lo económico, en lo salarial, ¿no? Yo estoy en un medio chiquito, que estamos tratando un poco de empezar a levantarlo, ¿no? Que quiere ser más un medio más ciudadano, más de la Ciudad de México. Y ahí los chicos que hacen periodismo, o sea, ahí tenemos 3 reporteras nada más, que son nuevitas, tienen la edad de ustedes, están empezando, tienen un año y medio de experiencia, y el resto son chicos editores, como ustedes, sin experiencia, y están sentados en la corrección de textos. Pero eso pasa también en los medios grandes, o sea, pasa en el Universal, pasa en Excelsior, ¿no? De que ustedes pueden conseguir una beca o un ingreso como becario, no sé qué, y a los 6 meses ya le dicen, no, bueno, quédate aquí y te vamos a poner en el área internet a que edite las notas que traen los reporteros, le pones el título y la subes, ¿no? Y no saben la infinidad de errores ortográficos que hay en esos textos, ¿no? El cuidado que hay que tener, porque claro, están recién salidos, o sea, el trabajo que cuando nosotros empezábamos, un chico que en las redacciones le decíamos que era un hueso, ¿no? Que empezaba a bajar notas, a bajar notas de la radio, que escuchaba, o que por ahí empezaba a salir a reportear, de a poquito, lo mandaban acá, allá, lo más fácil. Bueno, ese es el que se iba haciendo. En cambio ahora, y nosotros teníamos la responsabilidad de editores, pero ya teníamos algunos añitos, habíamos pasado un poco por la etapa reporteril y ya estábamos un poco en un espacio de decisión. No, ahora los espacios de decisión se incorporan de inmediato, sin importar la calidad, ¿no? Y ese es un problema serio que se tiene, ¿no? Entonces, el tema del periodismo de investigación yo creo que es clave. Yo soy como un poco de la idea romántica, utópica, de que el periodismo de investigación es todo, que en cada nota que deberíamos publicar a diario tendríamos que tener una cosa diferente a lo que nos dice el funcionario y contrastarlo en el mismo día, pero es algo bastante difícil también, eso es cierto. Entonces se termina corriendo hacia que el área de investigación, bueno, requiere de otros atributos, como lo explicó claramente Nancy
al principio de esta mañana, ¿no? Paul Steiger, que es como el fundador de ProPublica, dice que el periodismo de investigación es tan necesario como la educación y la cultura, ¿no? Es algo imprescindible que debe estar en todos los medios. Pero hacer periodismo de investigación es complicado. O sea, como yo les decía, doy clases aquí de periodismo especializado en el segundo semestre del año, y a los chicos les pido que me hagan una investigación, ¿no? En el transcurso de los 4 meses y medio que dura el semestre. Y claro, es muy complicado. Al fin y al cabo, yo tengo un reportaje, en realidad no tengo una investigación como resultado de eso, pero yo los quiero un poco incentivar hacia ese lado, ¿no? Llevarlos hacia ese lado. Y de los 25 o 30 trabajos que recibo, quizás uno puede comenzar a cumplir un poco lo que es una investigación. Pero bueno, es el comienzo, ¿no? También es ver de qué paños están hechos, luego comienzan a estar hechos, ¿no? Como decimos en el periodismo, qué madera traen, ¿no? Y bueno, eso sirve también para después que eso sirva como semillero de alguna manera, ¿no? No los quiero aburrir mucho más. Obviamente el periodismo de investigación incluye una capacidad crítica, ¿no? Sobre lo que está. Yo lo hice en una época y quien lo ha hecho sabe que hay que tener una mirada muy diferente de las cosas, ¿no? Y no necesariamente haciendo periodismo de investigación, pero hay que tener cierta malicia, ¿no? Para ver las cosas, las que están abajo de la alfombra, digamos, que están sucias, ¿no? Tener esa capacidad un poco innata que tienen muchísimos reporteros. Tienen muchos reporteros, pero no todos, ¿no? Porque bueno, todos tenemos determinadas virtudes y determinadas carencias, ¿no? Pero esto es un oficio de alguna manera y bueno, se pueden ir resolviendo esas carencias, ¿no? Pero obviamente con superficialidad, digamos, con una mirada muy por encima, muy dogmática, de inmediatez, no vamos a poder hacer este tipo de periodismo y mucho menos un periodismo donde adjetivamos o casi que opinamos en lugar de contar hechos y reflejarlos eso con datos muy precisos. Yo creo que no se deben asustar con el periodismo de investigación. Esta profesión de por sí implica riesgos, aunque no estén haciendo periodismo de investigación. La mayor parte de los colegas que lamentablemente han perdido la vida en México o que han sido obra de algún ataque, no es que estuvieran haciendo grandes investigaciones o que estuvieran prácticamente investigando. Ellos trabajaban una nota quizás y tocaron a un personaje que no sabían que podría venir de eso un impacto, un golpe y fueron víctimas de eso, ¿no? Son poquitos los casos. No sé, les puedo contar el caso de Jiménez Mota en el norte, en Sonora, ¿no? Un chico que desapareció, que fue el primero, digamos, de los periodistas que hizo en la década, digamos, Fox del siguiente Calderón, que desaparece porque sí estaba haciendo investigación de narcotráfico, ¿no? Y hasta el día de hoy no se lo encuentra, ¿no? Pero hay pocos casos, ¿no? Y entonces no es que el periodismo de investigación conlleva más riesgo que lo normal, eso es cierto, porque está tocando una vara muy fina, que es la vara del poder, de los que tienen poder y que no quieren ser tocados. En el periodismo uno debe entender que a los que uno toca no les gusta que uno los toque, digamos, ¿no? Pónganse en los zapatos de los otros y ustedes piensan que así estén haciendo el chanchullo más grande, más chiquito que haya, no quieren que se dé a conocer, digamos, ¿no? Es como el marido o la esposa que es infiel, digamos, ¿no? No va a ser muy difícil que le acepten cuando lo cachan, ¿no? Entonces, en esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Este gobierno, desde que llegó al poder, dijo, bueno, tenemos que pacificar el país y por lo tanto el tema del narcotráfico que había explotado por la guerra de Calderón, había que bajarle a los niveles de violencia. Y lo que hizo fue empezar a buscar acuerdos con los medios de comunicación para que la violencia no estuviera reflejada en sus portadas.
primeramente, ¿no? Y hay casos testigos de quienes aceptaron que eso es así, ¿no? En provincia. Entonces, con más razón, si alguien les dice que Pemex está cometiendo desfalco, pero lo aprueban, porque una cosa es decirlo, todo tener la conciencia que hay corrupción aquí y allá, y otra cosa es demostrarlo, o que alguien dice que la mujer del presidente y el presidente usa tráfico de influencias para con determinadas empresas, bla, 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 por supuesto que no les va a gustar, pero eso es normal, eso tenemos que aceptar que eso es así, digo, aquí y en los países desarrollados, a nadie le gusta que le cuenten sus cuitas, ¿no? Pero sí se puede hacer periodismo de investigación y no siempre va a conllevar una respuesta directa y dura, pero que sí hay que estar consciente con los pies muy en el piso de que el golpe puede venir. Entonces, cuando vamos a talleres de periodismo de investigación o cualquier taller que tenga que ver con la seguridad, ahí nos van a enseñar qué medidas debemos tomar para no caer un poco en esa liviandad de que a mí no me va a pasar, ¿cómo me va a pasar eso? ¿No? Porque me hagan eso, pues, qué bueno, tengo un blasón aquí como los militares, una estrellita más de lo que soy como reportero o periodista, lo que sea. Entonces, un poco la invitación es esa, a que sí hagan periodismo de investigación, a quienes les interesa hacer periodismo, que sí se metan, que sí sean profundos, que sí sean críticos, que no se vayan con la verdad que les cuenta Mario Pablo Beltrones todas las mañanas por los medios de comunicación, sino que busquen y se pregunten por qué dice esas cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso que dice? Porque detrás de todas esas palabras hay un interés, ¿no? Entonces, ese espacio crítico es lo que lo va a hacer diferente y lo que les va a ayudar mucho también a poder alcanzar cierto estatus, digamos, aunque la idea es que todos seamos iguales, ¿no? Pero en el periodismo, y que bueno, que dejemos huella, ¿no? Porque yo creo que lo importante de todo esto es que dejemos huella, ¿no? Al hacer periodismo, y que esta no es una profesión de hermanitas descalzas, digamos, ¿no? Que viene a contar lo bueno que ocurre todos los días en este país como en cualquier lugar, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Darío Fritz. Y a partir de estas experiencias y de estas reflexiones que han vertido en esta mesa los ponentes, ahora vamos a invitarlos a ustedes para que puedan expresarse y puedan formular las inquietudes o preguntas que tengan. Entonces, por favor, levanten la mano, si ya tenemos una mano. ¿Pablo, no hay micrófono? No. Bueno, entonces así nada más, por favor. A ver, perdón, un momentito. Hacemos las diferentes preguntas y se contestan o contestamos preguntas. La medida que la van a hacer. Bueno, a ver, sí, por favor. Sí, claro, gracias. Por eso les decía que a mí me sorprendía mucho que yo estuviera entre los intervenidos y vigilados por el gobierno, porque hace un buen rato que yo estoy alejado del periodismo de investigación, estuve alejado mucho tiempo. Hice trabajos de investigación cuando trabajaba en La Forma, cuando trabajaba en Universal y esto, narcotráfico y este tipo de cosas que me interesan mucho. Pero no dejé un buen tiempo eso porque me decanté hacia un género que me interesa más, que es el periodismo literario que tú mencionas,
que no tiene las mismas características metodológicas que el periodismo de investigación, aunque comparten métodos de investigación. Esta serie que mencionas es una serie de entrevistas como tales, que no implican más que eso, una entrevista inicialmente, sin un método científico, llamémosle así, sin un método científico de trabajo. Es una serie de entrevistas con niños metidos en un centro de adaptación para menores en Sinaloa, y son un cúmulo de entrevistas, de ellas elegí las condiciones más adecuadas, y hice investigación posterior sobre los casos, y ahí quedó. Es decir, no es un trabajo de periodismo de investigación. En México, y es algo que creo que mis colegas van a compartir conmigo, tenemos un grave problema con ciertas categorías y ciertos géneros. En México leemos todos los días casi, en algunos diarios sobre todo, que le ponen muy descaradamente periodismo de investigación a lo que en realidad solo es una primicia. Periodismo de investigación, como yo lo entiendo, tiene una base investigativa, un método investigativo profundo detrás. No es recibir un documento y publicarlo, eso es una primicia, no es investigación. Investigación es profundizar, indagar, verificar, buscar un cúmulo de fuentes, 20, 30, 40 fuentes distintas, contrastar documentos, contrastar versiones de fuentes vivas, hacer un trabajo profundo como hace un investigador científico. Por eso no le quiero poner el nombre de periodismo de investigación en muchas de las cosas que hacemos en México, porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Hay una serie de ejemplos que ya se pueden documentar de periodismo profundo de investigación, pero en el caso de los niños de la furia no es el caso, es periodismo literario en todo caso, es utilizar herramientas de la literatura para contar la historia de estos muchachos, ¿no? Para que quede claro, tampoco voy a colgar aquí, hay una investigación sobre el chico. No sé qué hacer. Gracias. ¿Sí, Alexis? Para Nancy Flores, es sobre algo que ya hemos hablado nosotros en la Puebla, pero bueno, me gustaría primero más o menos para plantear a Vicente Leñel. Él dice que el periodista no está llamado a resolver los conflictos, sino a enunciarlos. Bueno, entonces tú comentabas sobre esta ideal del periodista y que dentro de su responsabilidad social podría desear llegar a hacer un verdadero cambio a través del reportaje, ¿no? O del periodismo de investigación. Bueno, ubicando esto en el contexto, como ya comentaron ustedes, de que los grandes medios que tienen un alcance mayor no apoyan tanto este periodismo de investigación y se tienen que hacer quizá en medios electrónicos más pequeños. Yo quisiera saber hasta qué punto, en tu experiencia, sí podrías como decir que un reportaje o una nota puede hacer un verdadero cambio. Por ejemplo, hasta qué punto un reportaje de Rosa puede hacer que las relaciones entre el Estado y este contratista se hagan más transparentes. En efecto, yo pienso que el periodismo de investigación tiene como objetivo que las cosas cambien, ¿no? Al menos es un ideal, ¿no? Un ideal que comparto como periodista. No sé hasta qué punto puedan cambiar en el caso específico del contratista, que además ha estado ligado a varias casas, ¿no? con funcionarios de primer nivel, entre ellos el presidente, su esposa por supuesto, pero por lo menos a la sociedad le ha quedado claro que eso está mal, ¿no? Tal vez no pase nada porque en México generalmente no pasa nada, o sea, ha habido muchísimas investigaciones de periodistas muy completas que han revelado corruptelas de todo tipo y no ha pasado nada, ¿no? Porque nos falta caminar como sociedad y exigir los cambios, pero al menos el periodista en esos casos ha hecho su trabajo, que es revelar lo que estaba mal, ¿no? Lo que alguien quería ocultar.
Y en ese sentido, digamos, el trabajo del periodista no es el que está mal, ¿no? Quizás sean las condiciones en las cuales se ha revelado esa investigación las que no permitieron un cambio. Sin embargo, creo que si cada vez hay más periodistas comprometidos, ¿no?, y una sociedad mejor informada, las cosas tienen que cambiar, o sea, necesariamente tienen que cambiar en algún momento. Y bueno, lo que yo decía en un principio, que esto no es privativo de México, sino de todo el mundo, ahí está el caso, y no estoy diciendo que eso sea periodismo de investigación, pero es una fuente de información muy importante, Wikileaks. Julian Assange, como todos ustedes saben, ha sido perseguido por todas las potencias, ¿no? Lo que habían revelado a través de esta plataforma era de tal nivel que ponía en jaque a varios de esos gobiernos. ¿Y qué es lo que hicieron las personas con posición de poder? Acorralar a este personaje hasta el punto que sigue encerrado ahí en la embajada, ¿no?, en Inglaterra. Entonces, pero digamos, él no estuvo mal él, ¿no?, ni su plataforma, ¿no? Quizá lo que no hace el cambio sean las condiciones que están alrededor, ¿no? Pero en algún momento todo tiene que cambiar, o sea, esto no puede seguir así, vamos hacia el abismo, ¿no? La sociedad, lo que nos está pasando, lo que vivimos diario, nos lleva a pensar que esto tiene que cambiar, o no sé qué va a pasar, pues nos vamos a ir al abismo. Y el punto es que en cuanto la sociedad esté mejor informada, va a exigir sus derechos, ¿no? Y eso ya está de alguna manera sucediendo, no creo que masivamente, pero al menos hay una parte de la sociedad que lo pudimos ver con la desaparición de los 43 normalistas. No nos pasó de noche, ¿no? Tampoco es lo que muchos quisiéramos que hubiera sucedido, que es encontrar a los estudiantes o saber qué les pasó, pero algo está cambiando ya, ¿no? En el caso del contratista, yo espero que pues por lo menos no la gente no lo olvide, ¿no? O sea, pero si va a renunciar Peña Nieto, o sea, no lo sabemos, y realmente no lo creo, ¿no? Pero algo va a pasar, estoy seguro. Creo que están tomando como si, perdón, acabo de llegar, pero están tomando las cosas como si de haber hecho la investigación y como en Europa, y después una investigación de parte del gobierno y atrapar a los culpables en un país como México fuera el objetivo y el éxito de la investigación, y eso es falso. O sea, los que somos un poquito más grandes vivimos en un México cuando yo nací, y este es otro en el cual hay más conciencia social justamente por todas las investigaciones, pero aún así sigue habiendo mucha ingenuidad. O sea, las investigaciones yo creo que son un éxito desde el momento que se publican y que son conocidas por un buen número de personas. Sí, sin duda. Yo creo que el periodismo en un proceso de cambio o un proceso de revelación de lo que está pasando es clave, ¿no? Pero también hay una sociedad que acompaña, ¿no? Entonces, lo que dices tú en ese proceso de cambio, por ejemplo, la organización de la sociedad civil no era lo mismo hace 25 años que lo que soy. Yo tengo 22 años de vivir en México, y lo que yo recuerdo de cuando llegué a lo que es hoy es algo muy diferente, ¿no? Hoy la sociedad civil es tomada en cuenta por los poderes, digamos, ¿no? Más allá de que hay casos de que están muy ligados al poder político, lo que quieran, pero la sociedad civil en general hoy tiene mayor conciencia. Yo creo que el tema de esta apertura que les comenté de los medios de comunicación, a esa masificación de los medios de comunicación contribuye mucho también, ¿no? Y en ese proceso también, bueno, obviamente todo lo que pueda aportar el periodismo, ¿no? A diario con cada cual con su granito de arena, ¿no? Hay que tener en cuenta que casos, de gran trascendencia periodística, como fue esto de la Casa Blanca, ocurren una vez al año, si ocurre, ¿no? Por lo general van a encontrarse muy buenas notas o muy buenos reportajes que son los que van sumando, ¿no?,
o hechos tan circunstanciales como lo del helicóptero del director de Conagua, ¿no? Que lo hizo un ciudadano en realidad, ¿no? Pero un ciudadano apoyado en la trascendencia que tienen hoy las redes sociales y los medios de comunicación para masificarlo, digamos, ¿no? Porque eso si pasaba en los años 70, 80, incluso 90 al principio, no hubiese pasado gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, también eso hay que tener en cuenta. El periodismo, como decía el colega señalando al Leñero, y hay frases muy parecidas en eso, de muchos colegas con mucha experiencia, sí, no está para resolver problemas, ¿no? Los problemas los resuelven otros, ¿no? El periodismo está para contar aquello que no se quiere contar, ¿no? Trascender aquello que está escondido, por eso un poco la imagen de sacar la basura debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Y hay un periodista que dice, eso es periodismo y el resto es propaganda, digamos, ¿no? Lo lleva el periodismo de investigación hacia esa hondura, ¿no? Pero bueno, la colaboración que debemos tener nosotros desde el periodismo, yo creo que es esa junto a una sociedad que va acompañando, digamos, yo no creo en el periodismo, digamos, de vanguardia, ¿no? El periodismo realmente está un poco atrasado del cambio social, lo va descubriendo, digamos, ¿no? Cuando pasó el estallido de Michoacán y toda la situación con los grupos estos civiles armados, qué sé yo, el periodismo no lo había visto. Había alguna cosita por ahí perdida, pero cuando fue que estalló y a partir de ahí el periodismo lo cubrió, ¿no? Pero por eso, para que entendamos un poco que nuestro papel a veces, digamos, claro, tenemos presencia en los medios de comunicación, o los tienen algunos, no todos, ¿no? Y eso es lo que trasciende y las figuras que se ven. Pero en realidad, pocas veces estamos descubriendo el hilo negro. La mayor parte de las veces viene por otras situaciones. Tengo dos preguntas. Debido a la profundidad de la investigación de este tipo de periodismo y a sus implicaciones, ¿qué papel juega la ética en el periodismo de investigación? Y la segunda, ¿qué tan necesario consideran que existan códigos de ética que se generen en los mismos medios y que se lleven a cabo? Bueno, la ética es fundamental. O sea, un periodista que no, digamos, que no toma como parte de su trabajo la ética, pues no puede hacer un trabajo como lo que yo les enunciaba en un principio, ¿no? Respecto de los códigos de ética, yo creo que lo haga el medio no es, digamos, una garantía de que el trabajo se haga éticamente, ¿no? Y hay ejemplos infinitos de muy buenos códigos de ética de medios de comunicación que hacen un periodismo totalmente ajeno a la sociedad, lleno de intereses, etcétera. Entonces, más bien, creo que digamos, el ejercicio en específico o la responsabilidad en sí es del periodista, ¿no? O sea, quien se conduce éticamente es el periodista. Quien no permite que le den línea, etcétera, es el periodista. Y hasta qué punto el periodista puede hacer un trabajo ético en su medio, pues eso ya es un asunto de cada medio de comunicación, ¿no? El punto es que no existe un buen periodismo si no se hace con estos principios deontológicos. No puede haber, o sea, es una cosa ligada a la otra. Sí, es una cuestión completamente fundamental, como mencionaste. Una de las graves carencias de las carreras de comunicación en todo el país es esta falta de materias en las cuales les inculquen a los comunicadores una cierta estructura ética básica para conducirse. Y esto te redunda en muchas carencias que tenemos los medios de comunicación y el periodismo también. El periodista tiene que ceñirse estrictamente, rigurosamente, a una ética profesional como lo hacen los médicos, como lo hacen otras profesiones igual
no existe en el país. Nadie nos obliga a ser veraces, nadie nos obliga a ser verídicos, a ser verificable nuestra información. Y esa es una grave deficiencia de nuestros medios. Creo que lo que hacemos, al menos yo lo que hago, es tener una serie de reglas básicas de las cuales no me puedo salir, ¿no? Yo tengo una ideología personal que está inmiscuida en mi trabajo profesional, pero trato de ponerme mis límites, y esos límites no los muevo a cada circunstancia en particular. O sea, esos no están ahí siempre para mi trabajo. Y trato de que el medio en el que trabaje se coincida con estos límites que tengo. O sea, no me veo trabajando, por ejemplo, no sé, con Ciro, con Sleiman, ¿no? De ninguna manera. Aunque he trabajado con él, trabajé con él en Milenio, no me veo trabajando hoy con él, porque hoy mi ética es completamente distinta de la que tenía cuando era un muchacho, ¿no? No me veo trabajando en medios como los que ahora no trabajo, pues. Pero es una cuestión que está ahí. Nadie me la enseñó, la he tenido que ir buscando, porque nadie me la enseñó, entonces es parte del trabajo que tengo que hacer. Pero no puedo salirme de esos márgenes, porque tengo muy claro, como decía el compañero, yo tengo muy claro que el periodista tiene la obligación, como función, de mostrar, de publicar, de difundir lo que investiga. Yo no voy a tirar al presidente, por ejemplo, aunque sea un corrupto. No voy a tirar al gobernador, aunque sea un corrupto. Le voy a mostrarle a la sociedad que es un corrupto, y ya la sociedad sabrá lo que hace con esa información. ¿Me explico? Esa es mi ética, y ahí me muevo. Entonces, es algo que está ahí inalterablemente pegado a mi trabajo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ella. Bueno, yo curso el cuarto semestre de comunicación, también estoy cursando la materia de género y institutos con la profesora Paula Rivera. Y recientemente leí el reportaje de Gomorra de Roberto Saviano, un periodista italiano. Y en este punto de la responsabilidad social como periodista con presentar la información y ponérsela en la mesa pues a los mexicanos y al mundo. Este autor, por ejemplo, en específico, desde que publicó su libro en 2006 ha estado huyendo y vive con seguridad, y de hecho él en las entrevistas y declaraciones que ha hecho, él ha declarado que odia este libro, ¿no? Por lo que le provocó, ¿no? Estar sentenciado a muerte, alejarse de familia, pareja, amigos. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto poner por delante esta responsabilidad social que tu propia tranquilidad, que tu propia vida, ¿no? Por decir las cosas precisamente que no se quieren, que estos grupos de poder no quieren que se sepan. Yo creo que el ejercicio del periodismo crítico es una decisión personal. Nadie te obliga a hacerlo. Es una cuestión que tú eliges, que tú decides, y en la cual pones en juego este tipo de circunstancias para tomar la decisión, ¿no? Saviano, como otros muchos periodistas, vive acusado, vive en una esfera, porque su trabajo así lo provocó. Pero él tomó la decisión de hacer ese trabajo. Y me parece que, independientemente de muchas otras circunstancias, al menos yo pienso que vale la pena tener esos riesgos a cambio de publicar o de difundir la información. Hay compañeros que han perdido la vida por su trabajo periodístico, y creo que es muy claro que en una gran cantidad de casos antepusieron su profesionalismo a su miedo, a su resistencia personal. Y eso me parece que es la función de alguien que vive apasionado por eso, ¿no? Vale la pena decir la verdad. Bueno, yo considero que ninguna nota vale la vida de nadie. Nunca. O sea, no vas a ir a reportear algo donde
estás convencido que vas a morir después de esa nota. O sea, eso es impensable, pues, ¿no? Cada vez hay más manuales con muchas experiencias de periodistas que han hecho coberturas muy importantes, que hacen periodismo de investigación alrededor del mundo, donde intentan mostrar caminos que van minimizando los riesgos. Por eso es muy importante que los periodistas se apeguen a la metodología de investigación, que tengan trabajos muy completos y que de alguna manera cada trabajo dentro de su metodología esté evaluando los riesgos a los que se va a enfrentar después de publicar esa investigación. Si no existe esto, no es un trabajo completo. O sea, tú no puedes lanzarte al ruedo así como dicen, como al borras, y al final perder la vida porque lo hiciste así. O sea, siempre tiene que haber una planeación y una metodología, y tú debes de saber incluso que el riesgo va a ser que acabes exiliado porque estás develando la estructura de la mafia italiana. O sea, nadie que haya evaluado eso no sabía que será un riesgo de esa investigación, ¿no? Pero si tu evaluación del riesgo te lleva a ver que el peligro es perder la vida, estoy convencida de que esa nota no vale la pena. O sea, es importante para la sociedad conocerlo, tal vez, pero ¿de qué le sirve a la gente haber perdido a un periodista? Entonces, quizá en otro momento, quizá en otras condiciones pueda reportearse esa temática en específico, pero no vale la pena. O sea, si tú estás entendiendo que el riesgo es tu vida, no vale la pena hacerlo. De eso yo sí, personalmente estoy convencida. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Allá. Allá. Tengo dos preguntas. La primera es, por tu experiencia laboral, ¿creemos que la situación de México ha cambiado respecto al periodismo de investigación? Y la segunda es, ¿cómo ha sido la respuesta social a su periodismo de investigación? ¿Quién la dirige? ¿A usted? No sé. Mira, cuando llega Fox al poder, hubo una gran, digamos, de alguna manera una gran revolución periodística, ¿no? Se podía hacer muchísimas cosas ya, ¿no? Investigación o no, ¿no? Pero ya se podía criticar con mucho mayor facilidad, digamos. Había un pequeño proceso con Cedillo, pero se amplió muchísimo con Fox, ¿no? También se amplió la presencia del narco en todo el país, pero bueno, eso se perdió. Y después las cosas empezaron a cortar porque el poder empezó otra vez a fines de su mandato, con Calderón, a apretar clavijas, ¿no? Y en ese momento, digamos en ese proceso de esos 3 sexenios hasta ahora, yo creo que el periodismo de investigación sigue sufriendo los mismos problemas que ha tenido siempre, ¿no? El tema de que en la redacción te hagan caso, que el medio te haga caso, que tenga los recursos para hacerlo, tener la gente capaz para hacerlo también, ¿no? Tal vez ahora yo creo que hay una mayor posibilidad de hacerlo, ¿no? Que haya interesados en hacerlo es otra cosa, que haya colegas interesados en hacerlo es otra cosa, ¿no? Puede pasar como que pasa Nancy en su medio o como pasó con MBS, que venga una respuesta muy fuerte, ¿no? A lo que estás haciendo, ¿no? Pero la cosa es que yo creo que hay oportunidad para hacer periodismo de investigación. Y no pensemos que lo vamos a publicar en Universal o que va a salir en Televisa, ¿no? En los medios masivos, digamos, ¿no? Se pueden encontrar otros huecos y llegar a otros medios y hasta aún mismo tener un blog, digamos, ¿no?
La cosa es cómo lograr que eso tenga su impacto, ¿no? Esa es la mayor dificultad que tiene, ¿no? Si la investigación de la Casa Blanca hubiese sido publicada en un medio barrial, no sé, o algo así, quizás hubiese tenido impacto, pero no el mismo que tuvo por hacerlo en un referente tan fuerte como es Carmen Aristegui, ¿no? Pero bueno, las posibilidades existen y lanzarse a hacerlo, o sea, lo que quiero decirles con esto es que no se lo van a impedir, ¿no? O sea, se van a encontrar tal vez 4 puertas donde no se lo quieran publicar, pero va a haber una quinta donde la puedan publicar, así sea el blog que tengan personal. Eso antes no se podía hacer, o sea, cuando estaban los medios impresos, radiales o televisivos, y eran en manos de unos pocos, como es ahora, ¿no? Entonces no había forma, digamos, de que lo tuyo pudiera trascender. Te cerraban las puertas y listo. Ahora hay otros medios, la internet nos permite eso, entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo. Bueno, pues se nos fue el tiempo, yo no me había fijado en el reloj, pero son las 11 de la mañana. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Son temas para reflexión. Esperemos que todo esto que se ha platicado en la mesa, pues les sirva a ustedes de reflexión y puedan tomar una captura al respecto también. Bueno, vamos a aprovechar para darle las gracias a nuestro ponente Nancy Flores Nandi,